puedes alabar al Señor. Estar ante su presencia, hermanos. Uno quisiera, hermanos, que Dios le diera esas palabras para demostrar a ese Dios todopoderoso que tenemos, a ese Dios amoroso que está con nosotros. Tenemos ese respaldo grande de ese Dios, hermanos. No tan solo debemos de conformarnos con conocerlo por medio de una doctrina, sino nuevamente experimentarlo, hermanos, en nuestro diario vivir, en nuestros problemas diarios, en nuestras dificultades, y el Señor, porque el Señor ahí está. Es hermoso alabar siempre al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Espíritu Santo se desborde en esta noche. Espíritu Santo, desbórdate sobre nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Padre mío, Dios Todopoderoso. Que seas tú, Señor, Padre Santo, dando ese mensaje, Dios Todopoderoso. El hombre es limitado, Señor. El hombre, Padre mío, nosotros no tenemos nada que dar, Señor. Tú, Padre Santo, Dios Todopoderoso, estás lleno de amor y de misericordia, Padre Santo. Danos de ti, Señor. Danos, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor Santísimo. Deja sentir tu presencia en esta noche, Señor Padre Santo. Que podamos sentir ese poder, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso. Que podamos sentir tu presencia, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor. Toma el control de los ambientes, Señor. Llena los ambientes, Señor Padre Santo. Llena, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Padre Santo, Dios Santísimo. Bendito tu nombre, Señor. Que podamos, Padre Santo, conocer más de ti, Señor. Más de tu amor, Dios Todopoderoso, Señor Padre mío, Señor Santo. En el precioso nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor Padre mío. Gloria a Dios, hermanos, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Que el Señor se manifieste rica y abundantemente en nuestras vidas, hermanos. Les voy a pedir, por favor, que si me acompañan a leer la lectura, la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. En el libro de Job, capítulo 34, versículo 29. Gloria a Dios. Que el Señor pueda hablar a sus corazones, Señor. Que el Señor pueda entrar por medio de sus oídos y llegar a ese corazón. Job 34, versículo 29. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Alabe al Señor en lo que busca. Que el Señor se manifieste aquí en nosotros. Que el Señor se haga presente. Que nos llene de su presencia. Libro de Job, capítulo 34, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Si Él diere reposo, ¿quién quitará? Si Él escondiere su rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse. Es preciosa la palabra del Señor. Y el Señor siempre nos habla, hermanos, con autoridad. Nos habla siempre con firmeza, hermanos. En el Señor no debe de haber duda. Dice nuevamente, me voy a atrever a leer nuevamente la palabra del Señor. Dice, si Él diere reposo, ¿quién inquietará? ¿Quién inquietará? Si Él escondiere su rostro, ¿quién lo mirará? Todo esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Hermanos, aquí podamos entender esta palabra, hermanos. Ojalá nos podamos asimilar. Ojalá no tanto como yo la estoy leyendo, hermanos, pero sí como lo dice el Señor. Si Él diera reposo, ¿quién inquietará? ¿Quién nos podrá inquietar, hermanos, si Él da el reposo? Vamos a tratar, hermanos, de analizar este mensaje, hermanos. Que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros, hermanos, y que su misericordia se desborde. El Señor, hermano Jesucristo, ha hecho grandes cosas con nosotros. Él siempre está propicio para dar, hermano. Siempre está dispuesto a darnos.
Todo es cuestión de que nosotros nos dispongamos a recibir. A veces, hermanos, nosotros nos cargamos de tantas cosas. Voy a tratar de hacer una semejanza. Y nosotros nos cargamos con nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestras ambiciones en el mundo, la casa, el trabajo, la familia, y ahí vamos cargados, hermanos. Ahí vamos cargados. Y si el Señor nos quiere dar esa paz, esa tranquilidad, la podemos recibir si estamos así. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que soltar esas tribulaciones, esas tristezas, esas angustias, y entonces sí elevar nuestras manos, y el Señor va a estar dispuesto a darnos, hermanos. El Señor siempre está dispuesto, siempre quiere darnos, pero nosotros no podemos extender nuestras manos por tenerlas ocupadas, hermanos. Entonces el Señor siempre quiere darnos, y solamente tenemos esa fortaleza, hermanos, si nosotros confesamos que no es de nuestra propia fuerza, sino es en la fuerza del Señor. La victoria nos la da el Señor. Nosotros, por más que nos preparemos para la lucha, para la batalla, quien da la victoria es el Señor. Y esto quiere decir, hermano, no quiere decir que nosotros, si estamos esperando en el Señor, no vamos a recibir las pruebas, las tribulaciones, hermanos. Pero si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros tenemos esa fe, con esa certeza de que el Señor siempre está dispuesto a darnos, entonces, hermanos, nosotros no podemos estar siempre en esa esperanza con el Señor. Si nosotros ponemos esas cuestiones que nos afligen con el corazón, que nos afligen en el corazón, entonces el Señor sabrá trabajar, hermanos. Miren, hermanos, hay cosas que nosotros podemos resolver. Y si nosotros podemos resolverlos, solamente lo que tenemos que hacer es ocuparnos. Pero si hay cosas que nosotros no podemos resolver, ¿a quién se lo tenemos que dejar? Y así de fácil es. Entonces el Señor dice, déjame lo imposible. Aquí está, Señor, lo imposible. El Señor nos pide que nosotros nomás hagamos lo posible, hermanos. Nosotros tenemos que estar con el Señor. Dice así la palabra del Señor: si Él diera reposo, ¿quién inquietará? ¿Quién, hermanos, quién nos podrá quitar esa paz y ese gozo? Por más cosas que estemos pasando, pasamos por pérdidas emocionales, por pérdidas de seres humanos, hermanos, pasamos por pérdidas de trabajo, por pérdidas, hermanos, de cosas materiales, pero si nosotros estamos confiados en el Señor, ¿quién nos va a quitar esa paz? ¿Quién nos va a poder quitar, hermanos, esas paz que nosotros tenemos? Y no ser solamente de nuestras propias fuerzas, hermanos. Nosotros tenemos que estar confiados siempre en el Señor y decir: Señor, si tú dieres el reposo, ¿quién inquietará? ¿Quién me quitará esa paz, esa calma, hermanos? ¿Quién? Si el Señor Todopoderoso todo lo puede, ¿quién nos podrá quitar eso, hermanos? Entonces tenemos que estar en ese modo de vivir, hermanos, que Él lo puede todo. Amén, gloria a Dios. Vamos a tratar, hermanos, de que en estos versículos ver la eficacia del Señor, hermanos. En el Señor no hay derrota, en el Señor no hay errores, el Señor tiene eficacia. Y si Él nos quiere dar ese reposo, hermanos, Él nos quiere dar ese reposo. Solo es cuestión de que nosotros lo tengamos, hermanos. Y les voy a repetir, si entramos en ese reposo, es que a pesar de que estemos pasando por las pruebas, por las luchas, por las batallas, nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Amén, gloria a Dios. La doctrina nos dice: confía en el Señor. Y la experiencia dice: vive al Señor. Y nosotros es lo que queremos invitarles hoy. Que si usted está pasando por una prueba, por una tribulación, entonces es el momento de experimentar al Señor y confiar en el Señor. Amén, gloria a Dios. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver que el Señor es soberano. Es soberano, hermanos, y Él puede ocultar su rostro. Él puede alejarse de nosotros, hermanos, de su soberanía. Él nos puede dejar. Y eso, hermanos, también nos tiene que llenar de temor
Imagínense, el Señor ahí está dispuesto a dar, dispuesto a apoyarnos, pero si nosotros, hermanos, no estamos para recibirle, el Señor en su soberanía puede ocultar su rostro. Dice la palabra del Señor: si Él escondiera su rostro, ¿quién lo mirará? Hermanos, entonces eso también, imagínense, tenemos la dicha, tenemos el gozo de que el Señor está con nosotros, pero también tenemos que preocuparnos, hermanos, porque el Señor puede retraer su rostro, y entonces eso es lo que nos tiene que preocuparnos, hermanos, y estar en su camino, pero estar en el camino, hermanos, con ese gozo, con esa alegría. Cuando Dios nos invita a caminar con Él, hermanos, no necesitamos nada del mundo, no necesitamos nada del mundo. Nosotros, el mundo es el que necesita de nosotros, el mundo es el que necesita de Cristo, hermanos. Entonces es lo que nosotros tenemos, por eso tenemos que llenarnos de Él, hermanos. Y en una tercera parte podemos ver, hermanos, que así como el Señor nos da esa paz a nosotros, también le puede dar esa paz a una nación, esa paz le puede dar al mundo. Y así, hermanos, así también como el Señor puede, hermanos, ocultar su rostro de uno mismo, también se la puede ocultar a una nación. Y también, hermanos, es lo que nos debe de preocupar, también se lo puede ocultar a la iglesia. Que Dios nos libre, hermanos, pero nosotros tenemos que estar ahí siempre en la lucha, hermanos, pidiéndole al Señor que tenga esa plenitud, esa suficiencia, y que Jehová esté con nosotros siempre en esa operación eficaz. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que estar viendo y pidiéndole al Señor que nos dé de esa eficacia que Él tiene, hermanos. Y vemos, y las Escrituras nos enseñan, hermanos, cómo cuando el Señor empieza su creación, cómo estaba el mundo, hermano, todo convulsionado, hermanos, la convulsión prevalecía, no había calma, hermanos, en los océanos, y llega el Espíritu Santo, hermanos, y entonces empieza a haber orden, empieza a haber calma. Amén, gloria a Dios. Si el Señor diera reposo, ¿quién inquietará, hermanos? Entonces llega el Señor y pone ese orden, y así como pone la orden en su creación, hermanos, así el Señor puede poner ese orden en nuestras vidas, hermanos, para que no tan fácilmente llegue cualquier viento y nos mueva, hermanos. No tan fácilmente puede venir una doctrina y nos haga cambiar. No puede haber esa duda en nosotros, hermanos. Si nosotros hemos confiado en Jesucristo y creemos en Él, no puede haber duda en Él. Entonces tenemos que estar confiados siempre en lo que ha hecho el Señor. Y como el Señor nos muestra, hermanos, que después de esa paz llega esa paz, y llega esa paz a la tierra. Y como su creación, hermanos, resplandece. Después, hermanos, el hombre le falla al Señor. Y nuevamente el Señor llega y castiga, y nos castiga con un diluvio, castiga a la humanidad con un diluvio. Y llega nuevamente toda esa inquietud. Pero nuevamente en las Escrituras nos muestra cómo llega el Señor con esa paz. Y lo muestra, hermanos, con ese pacto, hermanos, que hace con el hombre. Y ese pacto lo señala con su arco iris. Precioso, hermanos. Y el Señor le da paz y le da reposo nuevamente a esta tierra. Pero vemos, hermanos, nuevamente cómo vuelve a caer el hombre, hermanos. Y nuevamente el hombre es el que busca esa agitación. Nosotros mismos, hermanos, buscamos a veces como que buscamos el sufrimiento, pero no, hermanos, el Señor lo que quiere es darnos paz. Y si Él quiere dar reposo, ¿quién inquietará? Él sacó a su pueblo, y vemos también, hermanos, como según vemos viendo las Escrituras, Él saca a su pueblo de Israel. Él los saca, hermanos, Él saca a su pueblo, saca a los hebreos de Egipto, saca a su pueblo de Egipto, hermanos. Saca a ese pueblo hebreo, hermanos, y sin en cambio nos saca con gran poder, con gran victoria, hermanos. Y ese es el poderío del Señor. Y los hebreos ven todo ese poderío, hermanos, han visto todo ese poderío que se ha manifestado en el Señor. Y cómo, porque el pueblo quería esa paz, quería salir de la esclavitud, hermanos. Y cómo después el rey de Egipto
hermanos, después se arrepiente de haberlos dejado salir y envía nuevamente su ejército tras de ellos. Pero el Señor nuevamente dice: yo te voy a dar ese reposo. ¿Quién te inquietará? Y pone esa nube de fuego, hermanos, entre el pueblo hebreo y sus seguidores. Después vemos, hermanos, cómo también abre el mar y dice: ¿quién te podrá inquietar? Entonces, si Él da reposo, hermanos, ¿quién nos podrá inquietar? Y el Señor nos lo muestra, hermanos, y si nosotros creemos en la palabra, no son historietas, hermanos, son cosas reales. Ese ser poderoso, nuestro Dios poderoso, ese ser siempre ha estado al pendiente de aquellos que le aman, hermanos. Y nosotros tenemos que buscar esa plenitud en el Señor, hermanos. Si Él diere reposo, ¿quién inquietará, hermanos? También vemos también, por ejemplo, en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, hermanos, vemos, hermanos, cómo Senaquerib, un rey, un monarca sirio, hermanos, va y amenaza al pueblo hebreo. En aquel entonces Ezequías era el rey de Jerusalén, hermanos, y como estaba también ahí el que era profeta, era Isaías, y como, hermanos, mandan a maldecir y maldicen a Jehová. Con altavoz, hermanos, maldicen a Jehová. Y Jehová le habla al rey Ezequiel a través de Isaías, este capítulo precioso de segundo de Crónicas 32. Y como Dios le dice a Ezequiel que tenga calma, que el Señor va a estar con él. Hermanos, y como este rey Senaquerib, hermanos, como ve y después de haber blasfemado contra Dios, Dios se revela contra él y le muestra su poderío y le demuestra su protección que tiene sobre el pueblo de Israel. Si él, nuevamente, hermanos, ahí vemos: si Él diera el reposo, ¿quién inquietará? Ahí vemos y vemos la muestra de que el Señor siempre ha estado con nosotros. Entonces, aunque haya torrentes, aunque haya, hermanos, gran avispamiento, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y siempre nos va a dar esa paz, esa tranquilidad. Es bueno el Señor, hermano. Los que esperan en Dios, hermanos, no se verán despojados. Los que esperan en Dios, hermanos, no podrán ver esos despojos que hacen los ladrones. Los que esperan en Dios no podrán ver destruida su paz. Hermanos, y esperar en Dios no quiere decir que estemos con los brazos cruzados o estemos en una hamaca diciendo: el Señor me protege. No, hermanos, el esperar en Dios es estar trabajando en su obra. El esperar en Dios es estar siguiendo sus pasos. Nosotros esta iglesia, hermanos, está esperando al Señor. Esta iglesia, hermanos, anhela la presencia del Señor. Y por eso vemos que hay trabajo en esta iglesia, hermanos, porque cuando esta iglesia trabaja, eso es esperar en el Señor. Entonces, hermanos, el Señor da severas tribulaciones, hermanos, y a veces sentimos que nos abandonan, pero no, hermanos. Cuando más estamos en cuestiones más profundas, cuando a veces pensamos que hay oscuridad, es cuando más el Señor está cerca de nosotros. Entonces tenemos que estar en Él. Y como dice Habacuc, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutas, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den el mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo esto yo confiaré en el Señor. Entonces, hermanos, nosotros cuando estamos pasando por esas pruebas, por esas tribulaciones, estamos experimentando a nuestro Señor. Estamos experimentando a nuestro Señor, a Dios Todopoderoso, hermanos. Nosotros tenemos que darle gracias, porque cuando el hombre nos falla, hermanos, cuando no tenemos fallas, tenemos que darle gracias al Señor, porque cuando pasa esa falla, tenemos más espacio para que el Señor entre y esté más con nosotros. Entonces nosotros, cuando nos sentimos que hemos sido traicionados, el Señor está con nosotros. Danos ese espacio
Gloria a Dios, hermanos. Entonces, también vemos cómo David confiaba en el Señor. Cuando Saúl intentaba matarlo, lo mandó buscar. Y así nos habla el Salmo 59 y nos dice cómo Saúl quería matar a David y lo mandaba a buscar. Pero David estaba confiado en el Señor, hermanos. Y si Jehová le dio ese reposo a David, ¿quién lo iba a inquietar, hermanos? Nadie. Entonces mandó tres veces mensajeros, pero David siempre salió con calma y salió glorioso, porque el Señor le dijo: yo te doy reposo. Y el Señor le dio reposo, hermanos. Entonces tenemos que buscar ese reposo y esa quietud en el Señor. Y les vuelvo a repetir, ese reposo y esa quietud no quiere decir que estemos todos en paz, que haya tranquilidad. No, hermanos, puede haber esas grandes tribulaciones, pero nosotros estamos seguros de que el Señor está con nosotros. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Entonces tenemos que estar siempre con el Señor. A veces también podemos caer y decir: oh, miserable de mí, ¿quién podrá librar este cuerpo de muerte? Pero ¿quién es, hermanos? El Señor, es el que está con nosotros. No podemos caer en esa desesperación. Tenemos que darle gracias al Señor, sean dadas, porque el Señor siempre tiene esa victoria para nosotros, hermanos. El Señor no conoce derrotas. No tenemos un Dios de derrotas, hermanos. Tenemos un Dios de victoria. Y siempre tenemos que estar con Él. Y Él destruye a nuestros enemigos, hermanos, con su fuerza, con su poder, hermano Dios santísimo. Y tan solo nosotros, Él lucha, hermanos. Nosotros solamente Dios nos va a poner la corona cuando hemos aprendido a confiar en el Señor. ¿Qué tiene que hacer usted para que reciba la corona? Confiar en el Señor, hermanos. Confiar en el Señor. Eso es lo que tenemos que tener, confiar en el Señor, hermano. Entonces Él hará todo el trabajo, hermanos. Y entonces esa es la confianza que tenemos que tener en el Señor. Siempre confiando en Él. Él es un Dios poderoso, hermanos. Entonces, y Él siempre está trabajando por nosotros, hermanos. Él siempre, antes de que despunte el alba, antes de que salga el sol, el Señor siempre ya tiene algo bueno siempre para nosotros, hermanos. Entonces nosotros tenemos que agradarnos en ese reposo, en ese trabajo, hermanos. A veces el mundo no comprende cuando decimos: vamos a estar todo el día ahí, todo este domingo vamos a estar el día completo. El mundo no lo entiende y dice: ¿cómo es posible que todo el día ahí pueden estar? Pero nosotros estamos en el reposo del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Cuán grande es su misericordia, hermanos. Ninguna herida, hermanos, va a sangrar cuando estemos con el Señor. Todas nuestras heridas van a ser sanadas con el Señor. Tenemos que estar con Él, hermanos. Y a veces cuando vemos su ley, la vemos tremenda. Y creemos, hermanos, que nos sentimos mal cuando vemos nuestras fallas. Pero esa ley es para que veamos la grandeza de nuestro Señor, hermanos. No podemos tener más confianza en el Señor. Porque si Jesucristo pagó nuestras deudas, entonces, hermanos, ya están pagadas. Si Jesucristo murió por mí, hermanos, entonces yo ya tengo vida eterna. Esa es la confianza que tenemos que tener en el Señor. Si Jesús pagó mi deuda, yo ya no tengo, yo soy libre. Si Jesús murió por mí, yo ya tengo la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo confiar en el Señor, hermanos. Solo creer en su santa palabra. Fortalecerme en Él, en su vida, en lo que Él quiere, hermanos. Entonces, hermanos, la Biblia a veces nos dice que hay amenazas para nuestros enemigos, hermanos. Que hay maldición para nuestros enemigos, hermanos. Entonces nosotros tenemos que estar en esa parte de la bendición. El Señor nos va a dar reposo. Dice el Señor: si Él te diera reposo, ¿quién inquietará? Entonces, hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que confiar en Él enteramente, hermanos.
y que nadie, hermanos, que nadie nos haga cambiar, que nadie nos haga dudar. Entonces, y esta promesa, hermanos, es para los que estamos aquí y para el pecador que está allá afuera. ¿Sí? Entonces, eso es lo glorioso, hermanos, que también es para los que están allá afuera, hermanos. Y nosotros, si ya la conocemos, si ya la hemos vivido, si ya la hemos hecho rema nosotros, hermanos, si nosotros ya creemos, entonces podemos llevarla a los que están allá afuera. Entonces, esta palabra, hermanos, esta palabra poderosa es también para los pecadores, es también para los que no han conocido al Señor, hermanos. Tenemos que también llevar esa palabra, esa confianza en el Señor. El Señor es poderoso, es grande, hermanos. Si el Señor diera reposo, ¿quién inquietará, hermanos? Inquietará. Oh Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor Santísimo. El Señor tiene ese carácter de pastor apacible, amoroso, pero también tiene ese carácter, hermanos, para darnos esa protección divina, hermanos. Tenemos que confiar en el Señor. Cuando estaba yo leyendo, hermanos, este versículo y esta palabra del Señor, vino a mi mente un caso en el que una hermana dio un testimonio muy fuerte. Su esposo la llegó a engañar con su hermana. Yo pienso que es una cuestión muy, muy fuerte. Y pues, ¿qué es lo que pasa cuando sucede esto? Pues siempre lo más seguro es que se deshaga el matrimonio. Tienen 2 niñas. Esta hermana dio su testimonio. Fue algo, cuando uno se pone a pensar en eso, de que imagínense nuestro cónyuge nos engañe en la propia familia, yo pienso que es algo tremendo. Y entonces ese testimonio, y fue ahí fue a buscar la protección, el consejo de Dios. Y entonces lo que hicieron es que la llevaron a los pies de Cristo, la llevaron al altar. Allí el varón le pidió perdón y se arrepintió. Y ella agarró y lo perdonó, hermanos. Ella lo perdonó porque decía ella, si Dios perdona, ¿por qué yo no voy a perdonar? Y si el varón le está pidiendo ese perdón, lo perdonó. Seguramente, hermanos, la relación no fue igual como antes. Pero ahí se ve, hermanos, cómo esa cuestión, este problema tan fuerte que sucede, cómo uno puede encontrar esa paz y esa tranquilidad en el Señor. Porque ella perdona, pero ese reposo, hermanos, ¿quién lo está obteniendo? La persona que perdona. Entonces, si ella ya perdonó, encuentra ese reposo en el Señor. Entonces, eso a mí me recordó y dije, es algo muy fuerte, pero es cuando nosotros encontramos ese reposo. Cuando venimos a los pies del Señor y buscamos esa paz, esa tranquilidad. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros, a veces cuando escuchamos esos testimonios, empezamos a hacer, a veces sin querer, porque así se vio. Qué bueno que en esta iglesia no se ve, pero siempre hubo esa murmuración. Uy, qué tremendo, uy, qué fuerte, oye, ni te cuento, mira qué tan feliz que se veían, y mira lo que sucedió. Hermanos, y cuando esas cosas suceden, desgastan a la iglesia. Esas fuerzas desgastan a los hermanos. Hermanos, en vez de nosotros unirnos, nosotros empezamos a desgastarnos en la iglesia. Que esto sea, hermanos, para que nos sirva a nosotros y estemos siempre en ese apoyo con los hermanos que caen. Y dándole gloria a Dios que encontraron ese reposo y esa paz en el Señor. Dice la palabra del Señor
si Él diera el reposo, ¿quién inquietará, hermanos? Entonces, nosotros como iglesia tenemos que rogar al Señor por esos problemas que a veces estamos pasando los hermanos. Tenemos que buscar esa paz, hermanos, porque a veces nosotros cuando escuchamos esos testimonios tan fuertes, en vez de unirnos más y de pedir al Señor, siempre buscamos, a veces se nos sale sin querer una crítica. Y a lo mejor está hablando uno por uno mismo, hermanos. Y lo que uno quiere es encontrar esa paz, esta tranquilidad con el Señor, y que también la haya dentro de la iglesia, y que como hermanos, no nos desgastemos en esas críticas, en esos diálogos. Imagínense que, por ejemplo, que en esta iglesia, hermanos, hay un orden: la oración de 3x3, la oración de los viernes, la oración mensual, y hay una serie de horarios de cultos. Imagínense si nosotros decimos, no, pues que mejor el culto empiece a las 11 y había de terminar a la 1 y había de empezar a las 4 y más tiempo para comer. No, hermanos, nosotros los tenemos que sujetar a un orden. Y así es como nosotros encontramos esa paz, esa tranquilidad, hermanos. Pero si nosotros queremos imponer nuestro perjuicio, queremos oponer nuestro criterio, hermanos, entonces cuando empieza ese murmurar en la iglesia, y tenemos que buscar esa paz, ese reposo dentro de la iglesia, hermanos. Si esta iglesia está dirigida por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que dejarnos guiar, hermanos. Tenemos que encontrar ese reposo en el Señor. Porque, como les decía, esta palabra es individual, pero también es para las naciones y también es para su iglesia, hermanos. Entonces tenemos que buscar nosotros esa paz en nuestra iglesia. Que cuando nosotros vengamos aquí, hermanos, llegamos en ese amor. Aunque a veces va a haber cosas que no nos agraden, va a haber cosas que no nos gusten, pero nosotros, hermanos, tenemos que someternos, tenemos que tener esa unidad ante el Señor. Hermanos, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, si Él diera reposo, ¿quién inquietará? Entonces tenemos que tener esa confianza en el Señor, hermanos. Vamos a ver también, hermanos, porque a veces el Señor en su soberanía puede esconder su rostro. Y eso es lo que nos tiene, hermanos, que acercarnos al Señor y vivir confiados en Él, hermanos. Porque esa paz, hermanos, esa paz se puede perder. No busquemos esa paz que el hombre da, hermanos. El hombre se puede acercarnos a nosotros y nos puede ofrecer paz. Imagínense si llegara una persona y le hablara a los varones y les decía: yo te voy a dar un empleo donde vas a ser bien pagado, pero vas a tener que trabajar. Por ejemplo, hay horarios, hay trabajos donde nomás se trabaja sábado y domingo. El sábado y el domingo todo el día, de 6 a 6, pero es todo el día, bien pagado. Y vas a tener paz, porque vas a tener dinero. ¿Ustedes creen que esa paz que ofrece el hombre va a ser esa paz verdadera? Cuando esa paz nos aleja del Señor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que buscar esa paz con el Señor, hermanos. Si nosotros a veces también buscamos y decimos, estamos en esa tribulación y llegamos y tenemos esos problemas y nos dicen, es que hay una persona, un consejero espiritual, si hay una persona, un psicólogo que hipnotiza, hay una persona que te da esa paz espiritual, acércate a ellos. ¿Nosotros tendríamos que ir, hermanos? No, entonces tenemos que buscar esa paz con el Señor. Pero si nosotros nos dejamos enganchar y nos vamos tras el mundo, ¿ustedes creen que el Señor va a seguir con nosotros? Cuando nosotros, sabiendo y conociendo la grandeza de nuestro Dios, vamos buscando la esperanza en el hombre. No, hermanos, tenemos que buscar ese reposo, hermanos. Tenemos que buscar que el Señor siempre nos esté mirando. Porque ¿quién? Dice, si Él escondiera su rostro, ¿quién lo mirará?
Hermanos, y también esa palabra, si Él escondiera su rostro, ¿quién lo mirará? Es para nosotros, hermanos, pero también se puede hacer, hermanos, para la nación y para su iglesia. Hoy en día vemos cómo hay líderes poderosos que se levantan y amenazan y dicen, pero ¿quién es el Todopoderoso, hermanos? El Señor Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que estar confiados, hermanos. Y cuando vemos esos seres que se levantan, el que es el hombre, pero ese hombre tiene límites, hermanos, y amenaza a las naciones. Nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Sí, hermanos, entonces, si Él escondiera su rostro, ¿quién lo mirará? Hermanos, ojalá que el Señor, aquí siempre que venimos, podamos sentir su presencia, podemos sentir su mirada, hermanos. Entonces, hermanos, que siempre estemos buscando esa mirada del Señor, hermanos, con nosotros, con nuestros semejantes, en nuestra iglesia y en nuestra nación. Tenemos que estar orando por nuestra nación, por nuestro pueblo, hermanos, que tenemos que pedirle que realmente este México sea para Cristo, hermanos. Que el Señor no se repliegue, hermanos, que nos siga dando el Señor. Entonces, que el Señor, hermanos, siga continuando con nosotros. Que el Señor no aparte su rostro de nosotros, hermanos. Que tengamos toda su confianza en Él, hermanos. Entonces, les voy a repetir, tenemos la doctrina, pero también nosotros tenemos que tener esa experiencia con el Señor. Ya depende de nosotros vivir su vida, vivir su palabra, el Señor, confiar en sus palabras, tener esa experiencia que tenemos con el Señor, hermanos. Dice el Señor que aún hay tiempo, que hoy te dice, si Él diera el reposo, ¿quién inquietará? Si Él escondiera su rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Esta palabra es hoy, hermanos, todavía es hoy, todavía lo podemos escuchar, hermanos. Tenemos que estar confiados, y si hoy esa palabra, hermano, tenemos que escucharla y confiar en el Señor. No esperemos, hermanos, a que se pierda esa sensibilidad, hermanos, de nuestro Dios, y que nuestro Dios, cuando ya queremos nosotros recurrir a Él, el Señor ya no esté esperándonos, hermanos. Entonces, tenemos que confiar en Él. El Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros, hermanos, nosotros los pecadores, hermanos, y que escuchemos todavía esa palabra del Señor, que estemos confiados en esa palabra, hermanos. Entonces, hermanos, esto es válido para nosotros, válido para una nación y válido para la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, una parte importante tenemos que ver por nuestra iglesia, hermanos. Tenemos que venir con gran devoción, hermanos, con esa gran esperanza cuando nos citan para la oración, hermanos. Si participamos en esa oración de 3x3, hermanos, tenemos que venir con esa confianza de que vamos a intervenir por la iglesia del Señor, hermanos. Si estamos citados y nos invitan a una velada de oración, hermanos, gloria a Dios, hermanos, tenemos que venir con ese gozo y con esa dicha de que vamos a ver y vamos a venir a ver el rostro del Señor, hermanos. Dios es suficiente, hermanos. Dios es suficiente para nosotros. Dios es suficiente para las personas. Dios es suficiente para su iglesia, hermanos. Y Dios es suficiente para las naciones. Hace como unos 15 años vi un video que daba testimonio del poder de Dios en una provincia de Colombia. Hermanos, era un pueblo, ustedes saben cómo Colombia antes todavía está invadida por la droga. Y este pueblito estaba totalmente invadido por la droga, hermanos. Yo veo que a veces hay pueblitos que son invadidos y que hay gente que se apodera de esos pueblitos y quiere dominarlos y les lleva droga a los jóvenes. Una vez fui a un pueblo allá por Oaxaca. Llevé a un matrimonio de dos hermanos que ya eran muy viejitos, y los llevé allá por Oaxaca, hermanos, y cuando agarré el camino para el pueblito, hermanos, se me hizo raro que estaban ahí en la calle, había gente con motocicleta, y se nos quedó viendo.
Entonces yo me seguí tranquilo, pues, yo iba tranquilo, iba a llevar a mis hermanos. Y se me puso una camioneta atrás de mí y una motocicleta delante de mí. Y bajaron, disminuyeron su velocidad. Yo disminuí mi velocidad y yo iba tranquilo. Ahí es donde uno siente y experimenta la presencia del Señor. Dije, Señor, tú vas conmigo, porque yo no voy a hacer nada malo, tú vas conmigo, Señor. Y entonces una moto se nos emparejó, se me quedó viendo, mis hermanos iban en el asiento de atrás, se nos quedó viendo, nos vio, y entonces alzó el brazo y nos dieron paso libre. Entonces, hermanos, yo pienso que pensaban que íbamos a hacer algo, que íbamos a hacer algo en el pueblo, pero yo nomás llevaba a mis hermanos. Bueno, pues este pueblo en Colombia, hermanos, esta provincia de Colombia está invadida, hermanos, por la droga. Y entonces nos habla que llegó ahí un siervo de Dios. Y entonces empezó a orar y levantó clamor. Y todos sus habitantes, hermanos, todos los habitantes de esa región levantaron el clamor. Y el Señor se manifestó en esa tierra, hermanos, y se limpió. Y hubo reposo en ese pueblo. He querido ver ese video, pero ya no lo he encontrado. Lo vi en YouTube hace como 15 años. Y se hizo un gran testimonio, hermanos, de esa región. Yo pienso que cuando nosotros vamos a ir, por ejemplo, a esas regiones, tenemos que pedirle al Señor, y el Señor nos va a dar reposo. Y el Señor va a mostrar, hermanos, va a mostrar su rostro. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre, hermanos, pidiéndole al Señor, estar con Él, siempre diciéndole, Señor, tu fuerza tiene que ser sobre nosotros, tu fuerza sobre la iglesia, hermanos. Y vemos también, por ejemplo, otro caso de Nínive, hermanos, cómo Nínive iba a ser destruida, y cómo nomás Jonás fue y dijo, esta tierra en 40 días será destruida. Y como el pueblo creyó, hermanos, simplemente en esas palabras, y se levantó en ayuno y se puso a orar, y como Dios consiguió su perdón. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar en paz, tranquilos, confiados en el Señor. Como hermanos, como iglesia, tenemos que unirnos en una sola oración, hermanos. Siempre estar aquí esperando al Señor, hermanos, y que también en nuestras vidas, allá afuera, hermanos, se vea reflejada esa confianza que tenemos en el Señor. Ese Dios todopoderoso, ese Dios grande, hermanos, nos lo llevemos también con nosotros, hermanos. Que seamos siempre unidos con el Señor, que tengamos esa presencia y llevamos esa palabra del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que estar llenos de fe. Dice también la palabra del Señor, si el Hijo del Hombre descendiera en medio de nosotros, ¿hallará fe en la tierra? Entonces nosotros tenemos que decir, gloria a Dios, aleluya. Sí hallará esa fe en la tierra, hermanos, porque nosotros tenemos que estar llenos de esa fe. Tenemos que estar llenos de confianza en el Señor, en su poderío, hermanos, porque nosotros hemos creído en su palabra. Y tenemos temor, hermanos, de que el Señor oculte su rostro. Entonces, hermanos, tenemos que estar en el Señor. Tenemos que estar experimentando en el Señor. Este es el mensaje, hermanos, que el Señor me dio para que yo se los diera. Espero que lo hayan entendido, hermanos, y realmente crean en el Señor. Y el Señor dice, si Él diera reposo, ¿quién inquietará? Si Él escondiera su rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Si usted ha creído, si usted cree en la palabra del Señor, le pido que se ponga de pie, hermano.